La segunda, conclusión que se extrae de leer tu libro y del propio relato que hacías ahora es la vinculación, permanente de esas élites a diferentes proyectos de país. Solchaga tenía un proyecto de país, Aznar tenía un proyecto de país, pero da la impresión de que con la crisis económica y la crisis de régimen que sucede a la crisis económica se han quedado sin proyecto de país hasta el punto de que están perdiendo el control sobre ese tejido empresarial privatizado para plantear una alternativa. Yo creo que esa es la parte más penetrante y más sugerente, que estamos en un momento en el que las élites en España no tienen proyecto de España, precisamente en el momento además en el que el desafío en Cataluña es más claro y la situación de la Unión Europea más difícil. Digamos que la Unión Europea agota sus resultados como proyecto político. En Cataluña se produce incluso una ruptura de las élites políticas catalanas con buena parte de sus élites económicas, y en España el proyecto de las élites económicas y políticas de alguna forma se viene abajo también. ¿Qué es lo que puede implicar en términos históricos? Sé que la pregunta no es fácil, el agotamiento de los proyectos de país de las élites. Sí, es una pregunta compleja, que no tiene una única respuesta y que depende también de su propia actitud y de ver si han cambiado de actitud. Lo peligroso de estas élites y de esta forma de concebir el poder es que le cuesta mucho, soltarlo y sobre todo realizar una verdadera transición democrática. Ellos ahora mismo han perdido un núcleo fundamental y un elemento fundamental, que eran los préstamos. Era la capacidad para controlar préstamos, créditos que facilitaran el que esa élite, esa trama de empresarios pudiera, ponerse a la delantera en contra, de un empresario normal, pequeños empresarios que salen adelante sin utilizar estos beneficios de créditos y de concesiones. Ahora mismo no tienen esa máquina de generar dinero y sobre todo préstamos, y eso les deja una situación complicada, porque no pueden controlar el campo económico, sí controlan el campo político. Y ahí entra, el momento complicado, que es que ellos no están dispuestos a perder el poder político y su necesidad de mantenerlo a toda costa. Y sobre todo, a falta de proyecto político, generar chivos expiatorios. Que eso es un poco el momento en el que estamos y yo un poco lo destaco por esa capacidad del poder y pongo el ejemplo pues, de la cabra montesa y como el ibex significa en latín pues, esa cabra euroasiática salvaje, y es ese manejo que tiene este poder cuando está a la defensiva y se demostró pues, durante la dictadura o previamente. Este poder es muy capaz, y sobre todo esta trama, de generar chivos expiatorios. Y ese va a ser un poco su proyecto, es un proyecto defensivo. Y ahí entra Cataluña y entra Podemos como un único núcleo ideológico de defensa, que es el ataque y la búsqueda de chivos expiatorios que explican un poco la devaluación de las condiciones de vida y las posiciones subordinadas del país. Es decir, siempre existe un mal mayor que nos va a conducir al desastre respecto a este proyecto de degradación de las condiciones de vida en España.